Vamos a ir a Juan capítulo 8, un pasaje conocido. Y vamos a analizar ahí una porción de la palabra de Dios. Así que lo voy a invitar a orar primeramente para que el Espíritu del Señor sea quien nos guíe en esta mañana a poder reflexionar en su palabra. Así que oramos. Amado Dios, gracias Padre porque podemos estar juntos en esta mañana, Señor, un grupo de tus hijos, hermanos, esta familia espiritual, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos a disfrutar de este tiempo, pero también, Dios, venimos a rogar que tu voz, Señor, llegue a nuestros corazones en esta mañana y que, Señor, podamos escucharte. Anhelamos de ti, Señor, nuestra alma tiene sed de ti. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestro corazón, a despejar nuestra mente, Señor, de preocupaciones, de problemas, y que podamos concentrarnos, Dios, en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, dejamos nuestros corazones en tus manos para que tú lo moldees, Señor, y que nos ayudes a cada día a poder amarte más, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a tener una lectura primeramente, Juan capítulo 8, a partir del versículo 1. Seguramente lo conocen, al pasaje dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos, versículo 2, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola al medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los mayores de edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, en este pasaje les voy a hacer preguntas y respondan rápido en su mente, no es necesario que lo digan. Pero en este pasaje quizás hay víctimas. Piense usted quién es víctima. Quizás en este pasaje hay culpables. Piense usted quién es culpables. Quizás en este pasaje también hay acusadores. Piense usted quién es acusador. Y en este pasaje hay un juez. Y piense quién es un juez. Piense quién es la víctima, quién es culpable, quién es acusador y quién es el juez en esta historia. Mira, hoy vivimos en tiempos en los que nuestra mente recibe información todo el tiempo, ¿no? No sé si le ha pasado a alguno, quizás hoy hablamos con René hace un rato de la tecnología, por ejemplo. Todo el mundo tiene celular hoy en día. Y en el celular todo el tiempo hay videos nuevos y todo el tiempo nuestra mente necesita ver cosas nuevas. Incluso hoy los jóvenes a veces ven series o películas mientras están también con el celular. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy nuestra mente está bombardeada con información todo el tiempo. Y todo el tiempo necesita información nueva. Por eso los videos, mientras más cortitos, mejores, ¿no? En las redes sociales. ¿Por qué traigo esto a memoria acá? Porque es necesario que usted pueda en este tiempo prestar atención a la voz de Dios. Tu mente se va a querer ir en algún momento de la reunión. Quizás te ha pasado, ¿no? Que está al frente a veces te aburre un poco y tu mente se fue a otra cosa. Y piensa en lo que va a cocinar, en lo que va a hacer. Yo te desafío en esta mañana a que tu mente permanezca en la palabra de Dios, porque Dios te quiere hablar. El que está acá es anecdótico. Lo que importa es la palabra y la voz de Dios. Y la voz de Dios hoy nos trae a memoria este pasaje precioso, donde aparece, como les decía, víctima, culpable, acusadores y aparece un juez. Perdón. Para eso, para ir respondiendo a estas preguntas, vamos a analizar las personas o el contexto en el cual estamos. Aparece en primer lugar allí los fariseos.
¿no? Los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Quizás todos sabemos, pero eran los religiosos de la época. ¿Sabían de la palabra de Dios? Sí, mucho más que nosotros. La tenían recontra remil clara la palabra de Dios. Sabían mucho más que nosotros porque para llegar a ser fariseo tenían que memorizarse pasajes y pasajes de memoria. Y eran aquellos encargados de aplicar esto al pueblo. Pero la tarea que ellos tenían era espiritual. Ellos se tenían que encargar de que el pueblo esté espiritualmente sano. Los escribas eran los que transcribían la Biblia, tomaban los manuscritos y los pasaban. Por ende eran personas muy cultas. No cualquiera sabía leer en ese momento. Muchas gracias. No cualquiera sabía leer, no cualquiera interpretaba, no cualquiera estudiaba en esa época. Por eso estas personas eran personas cultas, con mucho conocimiento, con mucho intelecto. Pero también eran personas que estaban lejos de Dios, en el cual su ego, su yo, se había enaltecido. Y adoraban ser alabados por las personas, adoraban juzgar a las personas, adoraban sentirse más santos que las personas. Fíjense ustedes ahí, los fariseos exigen, encuentran a una mujer sorprendida en adulterio, no dice el nombre, y ellos exigen que la ley se cumpla. ¿Qué ley? Los voy a invitar a ir a Levíticos capítulo 20. Alguien, por favor, que busque Deuteronomio 22:22. Yo les voy a leer Levíticos 20:20 y alguien, por favor, que lea Deuteronomio 22:22. Yo estoy leyendo, hoy lo dije a la mañana, pero lo repito por si alguno no estaba. Esta Biblia es la traducción de la Biblia de las Américas, por eso quizá algunas palabras son distintas. El sentido es el mismo. Dice Levíticos 20:10, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. O sea, si una persona es casada y engaña a su pareja, los dos tenían que morir. ¿Alguien que tenga Deuteronomio? Muy bien, la ley decía que si alguien adulteraba, esa persona tenía que morir. Ahora después lo vamos a analizar un poquito más a esto. Pero quizás cuando alguien ha pensado, cuando pregunté quién era la víctima, quizás alguien pensó en la mujer. Usted sabe que la mujer no es la víctima de esta historia, la mujer es la culpable. La mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esa mujer tenía una familia, tenía un esposo. Quizás hasta tenía hijos y estaba engañando a su pareja, a su esposo, con otro hombre. Era una mujer que había caído en adulterio y que la Biblia dice había sido sorprendida en el acto mismo. ¿Sabes? Cuando la agarraron estaba con el otro hombre. Una mujer que era culpable. Y la ley decía que esa mujer, ella y el hombre, tenían que morir. La Biblia no lo dice nada acá del hombre. Muchos hablan de la cultura machista que había en ese momento, puede ser, pero no lo sabemos. Ciertamente solo fue apresada la mujer y la tiraron en medio de todos y la humillaron delante de todos, pero los fariseos, ¿qué querían ahí? Hacer cumplir la ley, hay que matarla. ¿Sabe, mi querido hermano, cuántas veces nosotros somos fariseos? Un montonazo de veces. Montones de veces cargamos nuestras manos de piedras listos para condenar. Nos enteramos de una persona que ha cometido un error, un pecado, y ¿qué hacemos? Condenamos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se le ocurre? ¿Te enteraste lo que hizo aquel? ¿Te enteraste lo que hizo el otro? Y cargamos nuestras manos de piedra. El peligro de hoy en día del cristianismo es que nos estamos volviendo unos fariseos. Nos olvidamos del corazón de las personas. Condenamos, juzgamos, pero no consolamos ni ayudamos. Estos hombres eran encargados de cuidar la salud espiritual del pueblo.
Y ellos querían muerte, querían condenar. ¿Por qué? Porque así se sentían más santos ellos. ¿No le pasa eso a tu ego? Que cuando el otro cae te sentís mejor vos, que vos sos mejor, o que vos sos más santo porque el otro cayó. Esto hacían los fariseos. Miraban los errores de los demás, juzgaban a los demás porque su ego era enaltecido y su yo era exaltado. Y hoy el cristianismo se ha vuelto egoísta, yoísta, yo primero. Y nos olvidamos que el propósito de la iglesia es ser de bendición los unos a los otros. Es poder ayudar al caído, no pisotearlo. No estamos en el mundo para condenar. La iglesia ni el cristiano está en el mundo para condenar. Estamos para amar. Pero los fariseos traen esta mujer ahí en medio de Jesús. Pero hay una trampa con esto, porque fíjense en Juan capítulo 18, versículo 31. Cuando los judíos piden a los romanos que maten a Jesús, dice entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. La ley romana en ese momento decía que nadie podía dar muerte a nadie, solo el César, solo el imperio romano. Entonces, si Jesús condenaba a esta mujer, pasaba por encima del imperio romano. Y además, si él no la condenaba a esta mujer, ¿qué pasaba? El pueblo iba a decir, bueno, entonces Jesús consiente el adulterio. Por eso, ellos lo que buscan es apresar a Jesús. ¿Ustedes saben por qué los fariseos estaban ensañados con Jesús? Lo dice en la Biblia. ¿Saben por qué es? La Biblia dice que los fariseos entregaron a Jesús por envidia. ¿Sabe? El pecado de la envidia es un pecado muy común. Pero no sé cuándo fue la última vez que vos confesaste que sentiste envidia a Dios. ¿Le has dicho a Dios, Dios, siento envidia de tal hermano o tal hermana? Porque él tiene esto o lo otro y yo no. Usted sabe que la envidia es desear lo que el otro tiene o desear que el otro lo pierda. Es un deseo de lo que el otro tiene y un deseo con malicia. Yo lo merezco más que él o yo lo merezco más que ella. Y la envidia es un sentimiento tan profundo en el corazón que a veces lo queremos esquivar y no lo queremos reconocer. Hoy el problema, mi querido hermano, es el corazón de la persona. Es tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste un pecado delante de Dios? Que reconociste que sentiste vanagloria, por ejemplo, o que querés ser admirado por otros, o que haces cosas para que los demás te miren, o que sentís envidia, o que sentís celos. Dios no se va a sorprender de eso si Dios nos conoce. Pero a veces nos preocupamos tanto por aparentar y no por ser. Por una apariencia de piedad, una apariencia religiosa. Asisto a todas las reuniones. Voy siempre a la iglesia, pido coros, pido himnos. Pero solo Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y a veces nos cuesta admitir los pecados delante de Dios. Mire, hagamos un pequeño giro y miremos a la mujer. La mujer tenía un pecado oculto. Era adúltera, engañaba a su esposo. Quizá nadie lo sabía. Hasta que un día ese pecado salió a la luz de todos. Y quizás hay entre nosotros personas que tengan pecados ocultos. Hermano, nadie está acá para condenarte. Simplemente lo que Dios busca es arrepentimiento. Primera Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para que un pecado así salga a luz es porque antes su corazón había estado metiéndose cada vez más en la profundidad del pecado del lodo cenagoso. ¿Cuántas personas pecan aún en lo oculto, con el celular, con la televisión, con sus pensamientos? Porque el pecado nace en el corazón. Después se lleva a la práctica, pero primero está en el corazón. ¿Qué dijo Jesús acerca del adulterio? Si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Nace en el corazón. Por eso, mi querido hermano, este mensaje es un llamado a que analices tu corazón. No tu práctica, no lo que haces, sino lo que pasa acá adentro y lo que haces en lo oculto. Porque el pecado nace en el corazón. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra en lo oculto, lo va a cosechar. Miren, en el cielo va a haber rodillas. Vamos a estar todos de rodillas. Algunos asombrados por la maravillosa figura de nuestro Señor, con gozo viendo a nuestro Salvador. Otros avergonzados porque han rechazado a Jesús como Salvador. Y en ese momento se van a dar cuenta que ya es tarde, que la condena está ejecutada. Pero también va a haber rodillas de vergüenza de aquellos cristianos que vivieron una vida de pecados ocultos. Que no sea esta tu realidad. Que tu realidad sea un corazón íntegro. Confiesa tus pecados a Dios. A veces pienso que el arrepentimiento, pensamos que el arrepentimiento es solo cuando recibí a Cristo. Ahí me arrepentí de todos mis pecados. Sí, pero seguí pecando. ¿Hay arrepentimiento en mi corazón? ¿Te duele pecar o te da igual? ¿Mi corazón se duele cuando peco o me da igual? Volvemos a los fariseos. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice algo conocido. Que la paga del pecado es la muerte. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Medio perdí el versículo. Bueno, si alguno se acuerda, estaba en el versículo 27, el que leímos hoy. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su ojo. Versículo 29. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿No les parece medio brusco esto? Volvamos a Levítico. Si una mujer engaña a su esposo, ella y su amante tienen que morir. Trágico, ¿no? Duro. Y la Biblia nos dice acá en Mateo que si tu ojo te hace pecar, lo arranques y lo eches afuera. ¿Duro también o no? Es también muy inciso ahí en lo que dice la Biblia. ¿Por qué piensan que es tan duro el pasaje? Exactamente. ¿Y qué es la muerte? ¿Saben qué causa el pecado? La muerte. ¿Y qué es la muerte? Exacto, separación de Dios. Si yo entiendo que pecar rompe mi comunión con Dios, prefiero que se me saquen los ojos a vivir mirando pornografía, por ejemplo. Prefiero que arrancarme los ojos antes que vivir una vida falsa de fariseísmo. Prefiero que se me corten las manos antes de pecar con mis manos a Dios. Porque el ser humano sin Dios nada puedes hacer. Porque lejos de Cristo, lejos de mí, nada podéis hacer.
Dios lo que está queriendo despertar, mi querido hermano, es que vos entiendas cuán peligroso, cuán dañino es el pecado. Con el pecado no se juega, porque la paga del pecado es la muerte. Sea un pecado chiquito para mí, sea un pecado grande para mí, el pecado me separa de Dios. Y lastima tanto el pecado que te sería mejor que te arranquen los ojos a que vivas pecando. Por eso un llamado, como se oye, a reflexionar en mi corazón cuáles son los pecados con los que estoy luchando. ¿Se ha puesto metas para este año? Yo sí. Dije, bueno, voy a estudiar esto, voy a hacer lo otro. Quiero comprar esto, quiero comprar lo otro. Lo hablamos con mi esposa, hacemos una lista. Pero qué importante que haya metas espirituales también en nosotros. ¿Qué cosas tengo que cambiar? Y me doy cuenta que le tengo envidia a tal hermano. Porque lo veo y siento rechazo. Y sé que eso no viene de Dios. Entonces hay algo en mi corazón que tengo que tratar con el Señor. Hay cosas que veo y sé que no tengo que ver. Hay cosas que escucho y sé que no tengo que escuchar. Señor, ayúdame, porque esas cosas me gustan. Pero sé que son pecados y me alejan de vos. Que podamos crecer, caminar hacia Dios. Hoy cantamos del amor de Dios. El amor de Dios es inigualable. Pero el primer mandamiento para nosotros es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Que ames a Dios. Y aquel cristiano que ama a Dios, ¿sabe qué va a aborrecer? El pecado. ¿Por qué? Porque el pecado me aleja ¿de quién? De la persona que amo, que es Dios. Por eso la gravedad del pecado es lo que nos habla acá en este capítulo, cuando ellos piden que esta mujer sea condenada. Hablamos de la mujer recién, una mujer, fíjense que se dice poco, volvemos a Juan capítulo 8, versículo 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear. Yo imagino a la mujer ahí en medio del pueblo, su pecado oculto, aquel que nadie veía y que ella pensaba que lo manejaba, estaba siendo expuesto, había salido a la luz. Una mujer que se sabía condenada, una mujer que sabía que sus días se habían terminado, porque en verdad la Biblia decía en la ley que esa mujer tenía que morir. Y esta mujer, con el profundo dolor en su corazón, llorando, mirando a los fariseos con sus manos cargadas de piedra, veía un final. Mi vida se terminó. Y a veces nos pasa eso cuando el pecado nos alcanza en nuestra vida y pensamos que mi vida se terminó. Ya no vale la pena seguir, ya está. Y con la carga de su pecado tirada en el suelo, con el fin cerca, aparece la figura de Jesús. Y ahora giremos la mirada y miremos a Jesús. Porque si Él no hubiese estado ahí, la vida de esa mujer hubiese terminado. ¿Jesús les impide a los fariseos que tiren las piedras? ¿Qué piensan ustedes? No. Él no le dice no le tiren. Él pone un condicionante. ¿Cuál es la condición que Él pone? El que esté libre de pecado. Fíjense en Romanos capítulo 2. Este pasaje de Romanos es hermoso. Pero fíjense lo que dice Romanos capítulo 2, porque es interesante. El pasaje habla incluso de las personas que no conocen de la Biblia, cómo han de ser juzgadas. Arranco del versículo 14, pero nos centramos en el 15. 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, los gentiles que no sabían de la Biblia, cumplen por instinto lo dictado en la ley,
ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Y escuche bien este versículo, presta atención. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Y qué es lo que da testimonio? Su conciencia y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que la conciencia acusa al hombre. Porque Dios ha escrito en el corazón del hombre su ley. Por eso el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal sin que se lo digamos con la palabra de Dios. Porque está la ley de Dios escrita en el corazón y la conciencia acusa. La conciencia te acusa cuando vos pecás. Y si has aceptado a Cristo, el Espíritu Santo toma eso y te hace sentir culpa. Para que vos te arrepientas de tus pecados, confieses tus pecados y camines una vida de santidad con Dios. Y la conciencia de estos hombres empieza a trabajar. Fíjense lo que es la palabra de Jesús. Él tenía un problema tremendo en sus manos. Si decía una cosa, los romanos caían. Si decía otra, los judíos le caían encima. Pero la palabra sabia de Jesús dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y ellos, dice, acusados por su conciencia, se fueron uno a uno. Y esta mujer llorando, tirada en el suelo, empezó a escuchar piedras cayendo al suelo. Esas piedras que iban a golpear su cuerpo estaban cayendo al suelo. Y dice que de los más grandes hasta los más jóvenes se empezaron a ir. Mi querido hermano, ¿usted ha pecado? ¿Sabe qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe quién lo puede condenar a usted? Nadie. Porque si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Por más que haya personas que carguen su mano de piedras, ninguna piedra te puede tocar. Porque nadie te puede condenar si has aceptado a Cristo en tu corazón. Fíjense, ya que estamos en Romanos, capítulo 8, versículo 1, lo le decíamos recién, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Seguimos analizando las palabras de Jesús. Versículo 10, enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están los que te querían condenar? ¿Dónde están los que hablan mal de vos a tus espaldas? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Sabe esta frase, ni yo te condeno? Parece una frase simple, pero dice muchísimo. Porque ni yo te condeno, Jesús está declarando Dios. ¿Por qué? Porque él había puesto una condición para apedrear a la mujer. ¿Cuál era? Estar libre de pecado. Y Jesús le dijo, ellos no te condenaron, ni yo. ¿Por qué ni yo? Porque él sí podía condenarla. ¿Por qué? Porque era libre de pecado. El ni yo te condeno está diciendo, hay una diferencia entre ellos y yo. Ellos no te pueden condenar, yo sí. Y Dios aborrece el pecado. Y Dios demanda justicia del pecado. Por eso la muerte es consecuencia del pecado, porque la justicia de Dios demanda que el pecado sea condenado, que el pecado debe ser juzgado. Dios aborrece el pecado, mi querido hermano. Y nosotros jugamos con el pecado y nosotros pecamos en lo oculto, pensando que burlamos a Dios. Dios no puede ser burlado porque Dios aborrece el pecado.
sea chiquito o sea grande. Dios lo aborrece. Sea un mal pensamiento, sean las palabras que salen de mi boca, Dios aborrece el pecado. Y Jesús le dice a esta mujer, ellos no te condenan, ni yo, que soy el único en todo el universo capaz de condenarte, ni yo te condeno. Y termina diciéndole Jesús, vete y no peques más. ¿Saben? Este vete y no peques más que declara Jesús es una demanda de santidad. Jesús no le está diciendo a la mujer, anda que no pasa nada, ya está, ya pasó. Dios ha perdonado nuestros pecados porque podemos hacer un paralelismo entre la vida de esta mujer y nuestra vida. Hemos llegado a Jesús, no hemos sabido culpable de pecado, hemos entendido la condena que había sobre nosotros de una muerte, de una separación eterna de Dios. Sabemos que lo merecemos, que esas piedras tienen que golpearnos porque hemos pecado, pero hemos venido a los pies de Jesús y le hemos dicho, Jesús, mi Señor y Salvador, he pecado. Sé que merezco la condena. Sé que las piedras tienen que golpearme porque pequé. Y tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte y merezco la muerte. Y cuando nos hemos rendido a los pies de nuestro Salvador, Él nos ha tomado y nos ha dicho, yo no te condeno. Yo no te condeno. ¿Estás arrepentido de tus pecados? Sí. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de mis pecados. No te condeno. Porque de ahora en más estás conmigo y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Dios te dice en esta mañana, vete de este lugar, vete de calle Monroe 4080, pero ojo, no peques más. Y quizás podríamos terminar la historia acá, pero falta algo. Hay algo esencial que está faltando en esto. Usted sabe la palabra condena que aparece ahí. ¿Dónde están los que te condenaban? Es una palabra que ronda en esta historia. Los fariseos venían y buscaban una condena. Había una ley, había un juicio y debía ser ejecutada una condena. El juez de la historia claramente era el Señor Jesús. La culpable era la mujer, ella había sido culpable. Víctima, ¿quiénes eran? La familia de esa mujer, que ella había desestimado y había caído en adulterio. Y juez era Jesús, el único capaz de condenar a esa mujer. Pero falta algo, porque acá hay un delito. La ley se ha roto, hay alguien que ha infringido la ley. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? La condena. Falta la condena. ¿Quién fue condenado en este pasaje? Nadie. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Pero en un juicio hay una condena. Usted sabe que la condena a esta mujer existió. Y está un par de capítulos más adelante. Pero se describe la condena de esta mujer. Y me gusta a mí Isaías capítulo 53. Si me quieren acompañar. Versículo 5 y versículo 6, ya vamos terminando. Dice, hablando de Jesús, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Usted sabe, mi querido hermano, por qué Jesús no la condena a esa mujer? Porque Él recibió su condena. Porque Él recibió tu condena. Porque vos tenías que ser condenado. Yo tenía que ser condenado. Pero Él recibió la condena. Él es el único capaz de decir, vete.
no te condeno, pero no peques más. Jesús en la cruz cargó tu condena, cargó mi condena. ¿Cómo yo voy a vivir jugando con el pecado, sabiendo que mis pecados llevaron a Cristo a la cruz? ¿Cómo yo voy a tomarme a la ligera el pecado, sabiendo que el pecado llevó a Cristo a la cruz? Y terminamos ya con Juan capítulo 19. Último versículo. Versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Usted sabe qué significa consumado es? La obra fue completa. ¿Sabe qué significa? Yo me anoté acá. Consumado es, no hay cuenta pendiente. Padre, ¿recuerdas la mujer adúltera? Yo pago su cuenta. Consumado es. Padre, ¿recordás los pecados de Martín? Yo pago su cuenta. Consumado es. Padre, ¿recuerda tus pecados? Yo pago su cuenta. Consumado es. Que podamos vivir una vida anhelando la santidad, disfrutando la santidad. Porque la santidad implica disfrutar de la comunión con Dios. Y mi querido hermano, si estás luchando con algún pecado, si los confiesas a Dios, Él es fiel y justo para perdonar, para limpiar. Él es el único capaz de ayudarte a vencer, porque Él derrotó la muerte y venció el pecado. Que podamos anhelar la santidad y anhelar a Dios por sobre todas las cosas. Que sea Él nuestro primer amor. Que anhelemos a Dios, que anhelemos a Cristo, que anhelemos vivir en santidad, que anhelemos vivir adorándole, agradándole, solo a Él. Porque para Él es la gloria. Oramos y terminamos.